Bueno, hoy para mí es un gusto poder entrevistar a Bullrich, a Patricia Bullrich. Hace rato que queríamos esta entrevista y es bueno que los políticos den entrevistas. Eh, la idea de esto no es ni atacar ni nada, simplemente es hacer nuestro trabajo, que nuestro trabajo es preguntar. Y tampoco tenemos un listado de preguntas, queremos que esto sea una charla. Como las dudas que tenés Perfecto. vos y que te gustaría preguntarle a Bullrich. Bueno, es eso. Patricia, muchas gracias por tomarte el tiempo para charlar un rato. No, gracias a vos por esta entrevista. Bueno, Gracias. bueno, yo te decía anteriormente que al principio quería romper un poco de mitos que hay sobre vos, porque hay muchos. Mm, Y el principal es el de tu juventud, sí. que se te asocia con montoneros. Entonces yo quiero que rompamos, ya terminemos con eso. O de última, hablar de cómo fue esa transformación de militar quizás en una agrupación peronista a pasar eh, al republicanismo, a lo republicano, a lo liberal. Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, yo empecé en la Juventud Peronista, nunca estuve en Montoneros, pero sí en la Juventud Peronista. Perdón. Y Entonces podemos romper eso de que Bullrich perteneció a Montoneros, porque hay una foto dando sí, vueltas por ahí. no, nunca estuve en Montoneros, estuve en la Listo. Juventud Peronista. Bien. Y lo he aclarado muchas veces, pero bueno, como vos bien decís, los mitos son mitos y no son fáciles de romper. Pero bueno, igualmente la Juventud Peronista tenía como una especie de cosa de idolatraba a Montoneros, no es que no tuviera ninguna ligazón, tenía una ligazón sentimental, pero el paso a la organización Montoneros yo nunca lo di. Bien. Eh, yo la verdad que los primeros años que estuve en la Juventud Peronista sentía que era como la idea de que el mundo se cambiaba eh, de, de la noche a la mañana, que no había historia, que no había continuidades, que la sola voluntad de un grupo te cambiaba un país. Una cosa, digamos, cuando uno la mira en perspectiva bastante ignorante, ¿no? Y después empecé a analizar cuando empecé a sentir algunas cosas, cuando me tuve que ir del país y sentí que eh, lo que yo pedía, cuando vino el golpe militar, lo que yo pedía era Estado de Derecho. Entonces empecé a pensar, ¿y el Estado de Derecho qué es? Nosotros nunca habíamos respetado demasiado el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, al revés, pensábamos que uno llegaba, se instalaba en el poder y se instalaba, no había ni Claro. congreso, ni democracia, ni todo eso, eran como cosas burguesas. Entonces, además nosotros éramos peronistas no peronistas, porque Claro. éramos peronistas que no creíamos mucho en Perón, ¿no? Creíamos que Perón era como un instrumento, una especie de caballo de Troya para llevarte a otro lado, ¿no? Eh, entonces, creo que, bueno, ahí empecé a entender y ahí yo tomé distancia, salí del país, me tuve que ir del país y ahí empecé a entender el valor de ciertas cosas que para mí eran como poco importantes o despreciables, el valor de la democracia, el valor del Estado de Derecho, el valor de que en vez de que te hagan desaparecer, te metan en una cárcel, haya un proceso, haya un juez. Eh, y ahí comencé a entender y a la vez también a estudiar todo lo que habían sido los procesos autoritarios, los procesos que de alguna manera nosotros veíamos como los que habían cambiado la vida de la gente o la historia, y Ujú. te dabas cuenta que no era así, que Cuba no era así, que la Unión Soviética no era así, que eran todos procesos de sometimiento, de sumisión de la gente, de construcción de modelos
autoritarios, y ahí tuve la posibilidad de tomar distancia de la Argentina, de viajar, de empezar a conocer procesos en democracia, por ejemplo, la España de la transición, Claro. México, que a pesar de ser un país de partido único, tenía mucho espacio para el debate, para la conversación, se podían pelear y no terminaban como en la Argentina a los tiros o los balazos, y empecé a estudiar los procesos y lo que significaba aquellos procesos que habían llegado por la violencia y que de alguna manera después lo que hacían era instalar esa violencia en el poder. Y ahí comencé un lento proceso de cambio, sobre todo de valoración de ciertos valores liberales, para decirlo de alguna manera, de la democracia liberal, que yo había despreciado, que no me parecían importantes. Yo cuando empecé a trabajar en la Juventud Peronista, nunca se me ocurrió una carrera de política, era como que nosotros éramos, no éramos políticos, no se nos ocurría ir al Parlamento, éramos como, pensábamos en que, como te decía antes, en la revolución, no pensábamos en la política era como algo que estaba ajeno a nosotros. Entonces, ahí empecé a valorar esos valores, y bueno, fue muy importante. Y también, no sé si no te lo quiero hacer muy largo, pero Sí. Sí, también, igual, no también hay tuve... problema, Patricia, porque a ver, esto es una charla y del otro lado hay muchos jóvenes, así que está bueno que escuchen y que entiendan, porque eso que estás contando lo estamos viviendo hoy en día. Y eso que estás Claro, contando, perdón el exabrupto, hay pelotudos de 60, 40 años, de 50, que todavía lo siguen teniendo en la cabeza y muchos están en el poder hoy. claro, exactamente. Bueno, y después me pasaron cosas, experiencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde todavía, si bien yo estaba en un proceso de cambio y de alejamiento de lo que era esta conducción, además de toda la conducción de la JP y de los montoneros que se rajaron del país y dejaron a todo el mundo en banda, ¿no? Sí, Y perdón, cada uno se, paréntesis. Y muchos después transaron con Macera, pero esa es y, otra historia. y muchos transaron, exactamente, muchos transaron con Macera. Entonces, me acuerdo una vez que estaba en una marcha, eh, que España estaba, yo había ido primero a México, después a España. España estaba en un gran proceso de transición. Imagínate, había muerto Franco en el Claro. 75, esto era el 77, y estaba el gran pacto de la Moncloa de Adolfo Suárez. Y en ese gran pacto de la Moncloa de Adolfo Suárez, me acuerdo que se movilizaban, ¿no? La derecha, la izquierda. Y entonces yo dije, bueno, ¿a dónde voy yo? Porque nosotros empezamos a hablar de lo que estaba pasando en Argentina y empezamos a hablar de que en Argentina se violaban derechos humanos. En ese momento las dictadoras reconocidas así por los europeos eran la chilena y un poquito lo uruguayo. La Argentina no, porque además el Partido Comunista Argentino estaba muy cerca Sí, el de la Partido Comunista dictadura. Argentino Entonces, apoyaba a Videla. Después se olvidaron. apoyaba a Videla, Claro. después se olvidaron, claro. Entonces era como que lo nuestro, digamos, los interlocutores reconocidos en el mundo, estaban a favor. Entonces habían generado como que en la Argentina no pasaba nada. Y entonces me acuerdo que voy a una movilización y digo, bueno, ¿dónde voy? ¿A qué movilización voy? Bueno, la del Partido Socialista Obrero Español, porque era como que nosotros sentíamos que estábamos como más cerca de ellos que de lo que podía ser la derecha, digamos, que todavía no existía el PP, era una derecha más franquista, ¿no? Y entonces estaba la preparación del Mundial y nosotros queríamos contar lo que pasaba en la Argentina. Entonces habíamos hecho unos libritos que tenían una pelota con un alambre de púa tapando, diciendo que la Argentina, ¿qué estaba pasando en la Argentina? Y entonces me voy a la movilización del Partido Socialista Obrero Español, miles y millones de personas jóvenes, ¿no?
enorme la manifestación, y éramos un grupito como de 5 argentinos, todos jovencitos, con unos papeles que decía no boicoteen al Mundial de Fútbol, porque en la Argentina hay una dictadura, y la firmábamos Juventud Peronista. Nos sacaron, no sabés cómo nos sacaron, con perdón de la palabra, cagando. Fascistas, váyanse de acá, fascistas, acá no, ándate a la Plaza de Toros, que ahí están los fascistas, nos decían. Claro, imagínate, en Europa la voz autorizada eran, nosotros éramos fascistas, los peronistas para los socialistas europeos y los socialistas en ese momento españoles, éramos fascistas. Así que bueno, y después me pasó otra peor todavía. Yo seguía con esa campañita contra el Mundial de Fútbol, sí. Y voy a Roma, ¿no? Me voy a Roma. No tenía un mango, nos habíamos ido a la Argentina sin un peso, partido por la mitad, no, trabajábamos de lo que se podía, ¿viste? Vendíamos ropa, vendíamos muñequitos, lo que sea, cualquier cosa hacíamos. Y entonces me voy a Roma a tratar de plantear esto también entre los grupos que había en Roma, los partidos políticos. Roma era un despelote como siempre, ¿no? Nosotros somos bien italianos, nuestro sistema político es bien tano, ¿viste? Que no se entiende nada. Sí. Bueno, y entonces yo estaba en una pensión de mala muerte, no tenía un mango. Y entonces dejo a la noche un libro que no sé quién me lo había regalado en España, que era un libro de Perón. Entonces cuando llego a la noche, estaba la señora que atendía adentro de mi cuarto con el libro en la mano. Yo dije, voy en cana, acá voy en cana, dije. Voy en cana, me llevan, me deportan a la Argentina. Esta me manda en cana. Y entonces la señora me agarra, me abraza y me dice, y yo también soy fascista. Yo me quería matar, ¿viste? Me quería matar. Fue una cosa increíble, que todavía me acuerdo y así como te sale la risa, te reís. Entonces, bueno, todas esas cosas empezaron como a generarme una transformación, la distancia, claro. Europa, las democracias, ¿no? Se la ve muy diferente a Argentina cuando no estás en el quilombo, ¿no? Y cuando te alejás, a mí también me pasó cuando murió mi hermana en el año 83, yo tuve que ir a Francia porque murió en Francia, y claro, acá, viste, era pirim pim pim, en el peronismo, y yo tuve que ir a Francia, y cuando volví, dije, gana Alfonsín, ¿no? Y voy a la unidad básica donde yo militaba, porque yo me salí de la JP, pero seguí en el peronismo hasta seguías activa, claro. Sí, en un peronismo más racional, menos, digamos, ya no, digamos, tan fuerte o anti... Era como la vuelta a la democracia, entonces había toda una mezcla. Se habían amansado un poquito los muchachos, estaban más tranquilos. Claro, estaba más amansado, algunos no, viste, porque estaba Herminio, pero bueno, estaba como más amansado. Y entonces cuando vuelvo, digo, Ana Alfonsín, me querían matar. Y esa era esa distancia, ¿no? Que te das cuenta de fenómenos que no los ves cuando estás muy adentro, ¿no? Y luego empezaste a ver el poder desde adentro, que es muy diferente hablar del poder y otra cosa conocer el poder y otra cosa más diferente es tener el poder. Totalmente. Bueno, a mí me pasó que yo fui elegida diputada por primera vez en el año 93. Cuando llegué a la Cámara de Diputados, lo primero que había en todos los pasillos es que se había votado la ley de patentes y que habían pagado millones de dólares de coima por esa ley. Yo no podía creer, porque en definitiva yo no venía de un peronismo político, yo había estado en la JP, que tenía una cosa muy dura en cuanto a la democracia y la violencia,
pero que no tenía esa cosa de la corrupción, no, era como un idealismo Claro. violento para definirlo, ¿no? Entonces, yo cuando escuché eso no podía creer, pero ¿cómo? ¿Que le pagan una ley? Y era todo así como subrepticio en los pasillos, ¿no? Y bueno, y ahí me tocó vivirlo en carne propia, cuando fue todo el tema de Chabrán, Claro. de la ley del correo, que era una ley a medida, y ahí digamos, yo empecé ya a darme cuenta de todo lo que pasaba ahí adentro, ese poder que todo se compraba y todo se vendía, una cosa muy, muy fea. Y ahí es donde, con este tema de Chabrán, es donde yo digo, no, yo acá no quiero estar un día más. Esto es enriquecimiento de la gente, enriquecimiento de los políticos, empobrecimiento de la gente. Y bueno, pegué el portazo y me fui. Nunca más volví, por Vos sabés suerte. que yo, cuando a mí me dicen Bullrich, el primer recuerdo que tengo tuyo, que después con el tiempo me acordé que te había visto, yo siendo muy pequeño, fue una señora discutiendo con un hombre, pero muy vehemente, y lo señalaba y le decía, en el programa de Mariano Grondona, ese hombre era Hugo Moyano, Sí, y era la primera exactamente. vez que alguien se le paraba, no de mano, pero sí, se le paraba con la verdad a Hugo Moyano. Y una mujer encima. Mm. Sí, yo fui la primera ministra de Trabajo de la Argentina. Mm. Cuando llegué me mataron. Me hicieron unas editoriales terribles diciendo cómo puede ser que Patricia Bullrich yo era, era profesional, todo, pero nada, era el que se había ido, no tenía ni colegio secundario, pero bueno, en mi caso, por ser mujer y por no ser abogada laboralista, tener una profesión en ciencias sociales, me mataron las editoriales de La Nación, de todos lados. Y me acuerdo que vino el de la revista 23 de La Nata. Sí. Entonces me sienta el periodista enfrente y me dice, ¿cuánto es el salario mínimo? Yo le digo, ponete vas a la puta que te parió. Entonces me dice, ¿vos te crees que yo no sé? Le digo, ¿vos te crees que yo no sé? Me estás tratando como una estúpida. Yo no te voy a Claro. aceptar eso, porque me estás tratando como una tonta. Yo no tenía la más puta idea cuánto era el salario mínimo, porque yo venía de las cárceles, de ser secretaria de política criminal. Entonces dije, si yo le llego a decir que no sé cuánto es el salario mínimo, van a decir que cómo van a poner de ministra de trabajo Ah, una persona que no sabe cuánto es el salario mínimo. Entonces le dije, mi primer tapa como ministra de trabajo, ¿cuánto es el salario mínimo para la ministra? Tapa, me puso La Nata, divertido. La puta que lo parió. Así que así arranqué. Bueno, siempre medio vehemente. Y sí, sí, esa bueno, pero charla como ya no fue. sí, perdón, seguí. No, te digo, yo ya no podía más con los paros, con el sindicalismo, con las cosas que te pedían, con que ellos siempre te pedían que vos cambies y ellos no cambiaban nada, te trababan todo. Por eso cuando fue el gobierno de Macri y algunos decían, no, con el sindicalismo arreglamos todo fácil, yo le decía, no seamos ingenuos, que arreglan mientras estás en campaña y después te piden todo y te piden que no cambies nada. Es decir, en vez de ser cambiamos, tenés que ser sigamos. Claro. Eh, Eso es importante y, lo que estás contando, pero para no adelantarnos al gobierno de Macri, sino cómo, eh, cómo se maneja Hugo Moyano. Porque es verdad, a ver, si vos le preguntás, me ha tocado que me han parado camioneros en la calle, me han dicho, Presto, vos hablás muy mal de los camioneros, si tenés que dividir una cosa son los moyanistas y otras cosas somos nosotros los camioneros, yo no quiero saber nada con esa gente. Y ahí empecé a tomar conciencia. Porque la mayoría de los camioneros no lo quieren, lo mm, aborrecen. mm. Pero este tipo tiene mucho poder. ¿Cómo se hace para parar a un tipo así, o aunque sea no dejarte avasallar, pasar por encima con un tipo como Hugo Moyano? Bueno, yo esa vez que tuve ese debate, eh, que Mariano Grondona estuvo muy inteligente porque
nosotros seguíamos, y Mariano Grondona dijo, bueno, vamos a la pausa, y no fue nada a la pausa, y seguimos discutiendo, y claro, el tipo se puso para atrás, así, y yo le dije de todo, yo no soy la Virgen María, pero vos sos un chorro, ladrón, viste, tienen toda la guita, le dije todo, de todo. Salí de ahí y dije, me van a echar del gobierno, porque yo soy ministra de Trabajo, a uno de los principales líderes sindicales con los que tengo que convivir, le dije cualquier cosa. Y salí y la gente me empezó a tocar bocina, me llamaban por teléfono, viste, tenías esos celulares que todavía lo único que había era teléfono, te llamaban por teléfono, me llamó el presidente para invitarme a la casa a Olivos, eran como las 10:30 de la noche, 11 de la noche, y a partir de ahí fue una cosa impresionante. La gente me aplaudía por la calle, armé como una especie de una rockstar, porque me le había parado a este tipo. Entonces, era como, a ver, como que el sindicalismo siempre fue para las clases medias argentinas y para muchos trabajadores como algo muy de imposición, de brutalidad, de plata, viste, de mostrar la pulsera de oro, el auto, toda la Relojes plata, grandes, porque son relojes, ¿viste? muy grasas, tienen que mostrar lo que Claro, tienen. todos los relojes, la cosa, la Claro. guita, ¿viste? Entonces, decirle eso era como que la gente lo sintió muy fuerte, ¿no? Y hasta el día de hoy la siguen pasando esa entrevista. Y fue como, para mí, un antes y un después, porque es lo que yo realmente creía y sentía. Eh, y creo que hasta el día de hoy, esa pregunta tuya es una pregunta que no está resuelta. ¿Cómo se hace para gobernar un país cuando los gremios se te ponen en contra y te paran, y te paran, y te paran, y te paran? Bueno, yo lo que les cuento siempre a los chicos es que obviamente De la Rúa no fue un santo y el gobierno de la Rúa tiene muchas cosas criticables y repudiables. Pero también hay que decir que De la Rúa planteó una reforma laboral, se le pusieron los sindicatos en contra. Un grupo, el grupo Clarín, le pidió que le estatice una deuda que era privada. Tenías a un operador, esto me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, un operador del régimen, como es Marcelo Tinelli, mofándose de la figura presidencial y debilitando la figura presidencial. O sea, tuvo muchos dardos muy fuertes de la Rúa. Pero totales, totales. Lo que pasa es que, bueno, De la Rúa tenía que haber tomado una decisión única, que era ya terminar con la convertibilidad que no daba más, y no la pudo tomar. Y entonces a partir de ahí todo fue, eh, digamos, una situación muy difícil, pero sí, paros generales, huelgas, toma de aviones, todo el desastre de aerolíneas, que lo salvamos, pero que fue todo. eh, y también un doble comando, ¿no? Porque había gran parte del radicalismo que apoyaba y otra gran parte del radicalismo que le hacía la contra. Bueno, yo siempre les digo a los chicos que, a ver, y respeto a los radicales que levantan la figura de Alfonsín, pero yo no me puedo olvidar cómo Alfonsín le hizo el juego a Duhalde. Y en ese momento fue duro, porque eh, Alfonsín tuvo una actitud de no darle el apoyo que le tenía que dar. Otros radicales y todos los diputados radicales fueron todos excelentes, pero Alfonsín era como, yo creo que era como decir, bueno, si a mí no me fue bien, no sé si le puede ir bien a un presidente radical. Ya De la Rúa tenía como Pero una perdón, de la situación, Rúa, un tipo que yo creo que fue uno de los tipos de los últimos años que más preparado estaba para ser presidente. sí, un tipo muy preparado, un abogado Mm. de primera, una persona que había sido legislador, jefe de gobierno, eh, pero bueno, la verdad es que la gobernabilidad en la Argentina, cuando no, que solamente, que es el gran tema, ¿no? Ujú. Cómo se gobierna cuando no gobierna el peronismo, que te maneja los resortes de poder. Bueno, más Bueno, rápido,
más a fondo, ¿no? Más a fondo, me parece. Yo acá me anoté cuestiones básicas, puntos, no me anoté preguntas. Y ahora entramos al gobierno de Macri. Y yo creo que hay un sector social que está más enojado con Macri que con Cristina, porque depositó muchas más esperanzas en Macri. Porque ya sabían lo que era Cristina, y Macri le había devuelto las esperanzas que a algunos se les fue completamente, y otros que todavía siguen ahí en la lucha, y que si no será Macri será otro candidato, pero que creen que hay una alternativa a todo esto. Empecemos desde el principio. Primero, ¿quién es Macri? Mira, yo creo que Macri es una persona que yo me he dado cuenta por conocerlo, que él buscó una vida distinta a lo que era quizás su destino, de empresario, de, de millonario, de gente de plata, para buscar algo más social, algo distinto. Y creo que empezó con Boca, y después Boca le quedó chico, después fue a la ciudad, y bueno, y después siempre tuvo esta idea de yo tengo todo, a mí el país me dio todo, mi padre construyó en la Argentina un emporio y hoy yo tengo que devolver, y siempre me pareció que tenía ese sentido, ¿no? El sentido de eh, yo que tuve la facilidad de tener todo, tengo que dar. Y la frustración que ha tenido Mauricio por muchas cosas que no salieron, verlo así frustrado, quizás por las dificultades, porque no es fácil gobernar Argentina, fueron muy fuertes, ¿no? Y hubo meses en los que le costaba mucho entender que no, viste que no Que desde siempre le afuera se salía ve como más venía. lindo o se ve más fácil desde afuera. Y sí, y sí, y sí. Pero yo creo que nuestro gran tema es esto que vos decís, ¿no? Es decir, la gente enojada, yo creo que ahí hay algo que hacia el futuro tenemos que pensar mucho, que es que nosotros representamos algo, representamos la libertad, la república, la iniciativa privada, la idea del mundo productivo, y esa representación es a la que le dimos más duro. Entonces, siempre uno piensa que, bueno, yo que soy doctora en ciencias políticas, lo he estudiado mucho también, esta cosa que dicen los americanos de la constituency, ¿no? De lo que es tu base social. Es decir, a tu base social siempre tenés que atenderla. Y nosotros fuimos duros, subimos tarifas, no bajamos el impuesto a las ganancias, y mantuvimos una política social que era decir, bueno, te saco a vos para darte a vos. En vez de hacer una política social quizás de más movilidad, decir, bueno, te doy 6 meses y a los 6 meses te vas y te vas a laburar. Claro, como dirían los liberales, me suena por ahí un Milei diciendo kirchnerismo de buenos modales en el plano económico. Sí, yo creo que se hizo un planteo que quizás fue así, ¿no? Decir, bueno, voy a marcha moderada los 2 primeros años, y después que gano las del 17, acelero la marcha. Y no es así. Hoy la noción del tiempo ya no es más como antes. Hoy la noción del tiempo es nada, no existe. Cada día. Entonces, todo lo que vos no haces al principio, después te cuesta mucho más. Te repercute después, claro. Te repercute después. Entonces, cuando nosotros ganamos el 2017, y después tuvimos el primer conflicto con la ley de jubilaciones, ahí ya no nos levantamos más. Ahí vino abril 2018, ahí vino la crisis. ¿Vos y ahí crees ya... que eso fue el punto culmine de lo que de Cambiemos o del macrismo, digamos?
Yo creo que fue ahí, nos quedamos sin poder político, al revés. Teníamos poder político, pero no teníamos herramientas políticas. Perdimos ya no nos votaban, ya Massa no nos votaba, ya no nos votaban, digamos, era como que se nos desordenó el Congreso, no, no quedaba claro a dónde íbamos y eso repercutió en el mercado y veníamos con una recuperación económica que era como muy lenta, ¿viste? Era así muy poquito, y todo eso basado en pedir plata, que es como, bueno, vos pedís plata para pagar los gastos fijos que tenés, te endeudas y en un momento te dicen, ¿y cuándo me pagas la tarjeta? Y ahí es donde se nos vino la primera caída, que fue en abril de 2018. Y pienso Perdón, que... seguí, disculpa. No, digo, ese fue como el punto de inflexión. Y si uno lo piensa, y se retrotrae en el tiempo, tenía que haber sido 2016, 2017, los años en los que Cambiemos tenía que meter primera, fuerte, en todos los cambios más importantes que queríamos hacer, ¿no? Se habla, del otro lado seguramente hay gente escribiendo la tibieza de Macri. ¿Es la tibieza o es ojo con lo que haces porque el peronismo te está mirando? Porque con esa lógica, perdón Patricia, con esa lógica, bueno, cerramos el Congreso, cerramos todo y que gobiernen de acá al infinito el peronismo y nos dejamos de joder. Sin olvidarnos de que obviamente hay gente que le marca por qué hicieron tal cosa, por qué hicieron otro. Por ejemplo, el tema jubilaciones que vos estabas marcando. A ver, hoy con Macri el aumento jubilatorio sería superior. Y eso no es cero periodista oficialista del macrismo, digo, esa es una realidad, son los números. Sin embargo, hoy en el Congreso, más allá de lo que estamos viviendo actualmente, esta pantomima, más allá de esto, no veo a nadie quejándose ni llorando por los jubilados, que le bajaron la jubilación por decreto, los aniquilaron, inconstitucional, toda una barrabasada. Sí, yo no creo que fue tibieza, me parece que la idea fue una estrategia de acumulación de poder, cuando en realidad lo que vos tenés que hacer es pensar que la acumulación de poder desde el otro, desde el peronismo que lo tenés enfrente, siempre van a estar especulando a ver cuándo te pueden sacar el banquito. Entonces, 2 años en los que vos acumulás el poder solo para ganar una elección y ganás el 2017 perdés el 2019, no tiene sentido. Yo creo que, más que tibieza, yo creo que Macri hubiera ido más a fondo. Creo que... ¿No lo dejaron? No es que no lo dejaron, pero había como un equipo que tenía una mirada eh, más gradualista, ¿no? Más de vamos pasito a pasito, no vamos tan rápido. Yo, por ejemplo, que digamos, nunca estuve en esas mesas chicas y nunca estuve en la toma de decisiones, yo en el Ministerio de Seguridad dije, yo voy al paso que tengo que ir, porque Bien. yo vine acá y quiero cambiar. Si paso 4 años desapercibida, es que no hice nada, es que no logré mostrar lo que quiero hacer. Entonces, a mí me decían, bueno, pero si yo preguntaba, todos me decían que no, entonces nunca pregunté. Y hablaba con Macri, claro, y hablaba con Mauricio, y Mauricio siempre me decía, vamos. Así que yo creo que, digamos, yo creo que muchos ministros quizás trabajaban mucho esta idea de, bueno, pero me están diciendo que vaya más lento, yo no quiero, bueno, mandate, viejo. Claro. Preferible, mandate y andá, porque es así como se construye un gobierno, con gente que tiene claro a dónde quiere ir y que lo piensa, ¿sí? Tenés escollos, cómo los pasás, cómo los superás, de qué manera te parás, pero yo estoy convencida que si nosotros hubiéramos mandado un gran paquete de reformas al principio, hubiéramos tenido muchísimas más posibilidades de las que después
de las que después tuvimos, ¿no? Que bueno, lamentablemente después ya fue más difícil. Ahora entremos, vos ministra de Seguridad. Vos sabés Mm, que cuando a mí, por mi trabajo, me ha tocado viajar a diferentes provincias ujú. y la gente putea a muchos ministros de Cambiemos, pero a vos te levantan. Dicen, ah, no, pero Bullrich es otra cosa. O dicen, lo mejorcito que tuvo el gobierno fue Bullrich. Hiciste una muy buena gestión y seguramente lo ves a eso en la gente, ¿no? La verdad que sí, porque nos jugamos a cambiar un paradigma, porque fuimos Cambiemos. Mm, Yo creo que cuando vos tenés un paradigma que vos sabés que es contrario a lo que vos querés para tu gente, ¿no? Que la ley sea respetada, que haya orden, que no te maten por cualquier cosa, que el que claro. las hace las paga, que la víctima tenga derechos, que si un policía hace las cosas bien, no termine preso. Bueno, un montón de conceptos que tenían que ver con la ruptura de un paradigma que era el paradigma zafaroniano, ¿no? De Zaffaroni, entonces, cuando vos tenés claro lo que vos querés hacer y y alineás un equipo en eso, el tiempo te da un gobierno para cambiar. Entonces, esa es la pregunta que te tenés que hacer. ¿Qué cosas son las que yo quiero cambiar para que lo que nuestro contrato social con la gente, se cumpla? Y eso fue lo que nosotros hicimos. Y a mí me dijeron, andá contra el narcotráfico, y para ir contra el narcotráfico en la Argentina tenías que hacer muchas cosas, pues no es que vos decís, vamos, vos le tenés que dar seguridad a las fuerzas de seguridad de que no las vas a, de que vas a jugar bien y en el marco de la ley, que cuando hacen las cosas bien las vas a defender y cuando las hacen mal no, pero esas cosas no existían. Es decir, a mí en el caso Maldonado me dijeron 20 veces, Perdón, Patricia, para, sí, porque no, es después hablamos sí, del pero tema. es importante lo que acabas de Sí, decir. sí. ¿Con qué Ministerio de Seguridad te encontraste cuando llegaste? Me encontré con un Ministerio de Seguridad que estaba totalmente metido en la Ciudad de Buenos Aires, porque la Policía Federal atendía a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces era un Ministerio de Seguridad muy porteño, no era nacional. Cuando nosotros pasamos la policía, eh, armamos un ministerio totalmente federal dedicado a los delitos federales, que son el narcotráfico, la trata, el terrorismo. Y no me encontré con un ministerio totalmente camporista, porque por ahí había pasado Bernie, que era una mezcla, viste que Bernie es una mezcla, ¿no? De kirchnerista cowboy. Entonces, es una mezcla de duro y kirchnerista. Entonces, no. eh, Era un ministerio muy alrededor de él. La ministra, que era una persona que venía del mundo de bomberil, de los bomberos, eh, una persona muy amable, pero que no tenía poder, el poder lo tenía él. Y el ministerio estaba todo armado para él. No había un ministerio que investigaba el narcotráfico, que tenía, es decir, no tenía ordenado un programa. Era todo alrededor de él, un poquito lo que está haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, pero tampoco me encontré con una cosa que vos dijeras es un desastre. No, la verdad O sea, que no era lo que como pasa, otras áreas del gobierno. no, lo que pasa es que claro, era un ministerio totalmente metido en la ciudad, por eso, imagínate, las comisarías de la ciudad te llevaban el 80% del tiempo. Cuando nosotros pasamos, la policía nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de pensar un proyecto de seguridad en serio para todo el país y de lucha contra aquellas cosas que en la Argentina se habían dejado pasar tanto tiempo, ¿no? Así que la verdad que fue, en ese sentido, yo creo que fue realmente, a ver, interesante, ¿no? Interesante. Hoy, ¿cómo la ves a Sabina Frederick? Una mujer, perdón, No, que está más preocupada por perseguir a los que estamos en las redes
que es lo importante. Sí, bueno, yo la veo, a ver, ¿cómo describirla? Creo que ella entendió que tenía que tratar que desandó muchas cosas que nosotros hicimos, pero también por otro lado, eh, no podía ir totalmente en contra de la valorización simbólica que nosotros trabajamos sobre las instituciones, porque sabía que si no, no hacía nada. Pero bueno, los primeros meses fue deshago, viste, delete, todo nuestro que nosotros habíamos hecho, y después le tocó la pandemia, que los primeros días fueron como yo, viste, el surfer, y ahora es como que ha vuelto la violencia fuerte, ¿eh? Te digo que en Bueno, las últimas... yo